Vamos a huyendo hacia adelante, como siempre. ¿Cómo le va, doctor Vázquez? Bienvenidos todos. Esto es Ojo con los Medios, por si no se habían percatado. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Y meteremos a Siria hoy, que sigue también como en otros lugares del planeta la cosa bastante caliente. Un lugar tranquilo para... Buscamos un país tranquilo para vivir. Hace meses que hacemos eso. Todavía yo no me termino de poner de acuerdo. Creo que el otro día estaba pensando, fuera del aire, creo que el más tranquilo es Cuba. O Suecia y Noruega serán más tranquilos. Sí, también. Bueno, ahora en Suecia Interesante. hubo atentado también, pero en general... En Suecia de vez en cuando aparece un demente, ¿se acuerda la otra vez el Breivik? Noruega. Ese era Noruega. Noruega, Y que mató un fundamentalista cristiano. en la isla. Y ahora apareció en Suecia. Primera vez, entonces. Creí que Breivik había sido en Suecia. Sí, en este caso hubo 4 muertos en el atentado de la semana pasada en Suecia. Bueno, con esta nueva modalidad, ¿no? De camiones, bueno, utilizar ya cualquier cosa como un arma de destrucción. Qué Una bárbaro, pena, ¿no? sí. Impresionante el mundo que estamos viviendo. Bueno, empecemos. La Nación. Empecemos a darle vuelta al mundo. La Nación dice algo, pero yo desde acá Sí, no veo absolutamente ¿hasta nada. dónde pueden llegar los misiles de Corea del Norte? Se pregunta el diario La Nación, pone un mapa sobre esos alcances y entre esos alcances, por ejemplo, como el diario La Nación es de Argentina, pone Buenos Aires. Es Ponemos muy esto en ojo, probable ponemos que... esto en ojo con los medios porque no sé por qué a La Nación se le ocurre pensar que Argentina puede ser un objetivo de Corea, más allá de la ejemplificación. Lo segundo es, ¿por qué no haces un mapa donde llegan todos los misiles nucleares de Estados Unidos? Ay, qué tendencioso que es usted. Así Es que, malo. Es un periodista ideologizado. absolutamente. Sí. No es como La Nación, ni como Clarín, ni Página 7, que son absolutamente neutros. Qué bárbaro, ¿no? No, como esa mirada, Y creo sí, que colonizada de los medios de comunicación, ¿no? absolutamente. Pro Washington. Todos quieren ser Patricia Yanyot. Está bien. Seguimos adelante y empezamos a hablar de Siria con un reporte de la agencia estatal española EFE. Vamos ahí, después comentamos otras cosas. Dale. El sangriento atentado del sábado contra el convoy que transportaba civiles y milicianos sirios podría ser un crimen de guerra. Al menos así lo asegura el portavoz de la ONU, Rupert Colville, que sin embargo reconoció que desconocen quién es el responsable de este ataque. Aunque eso sí, dada la proximidad en el tiempo con el supuesto atentado con armas químicas de Yang Si-yun, el portavoz aseguró que las partes del conflicto no respetan las mínimas reglas de la guerra que establecen proteger a los civiles. Según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el ataque al convoy murieron 96 civiles, entre ellos 13 mujeres, 16 hombres y 67 niños, y otras 120 personas resultaron heridas. Sin embargo, según las informaciones aportadas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el número de muertos supera los 100 y el de heridos es de más de 250. Las víctimas del atentado formaban parte de un grupo de evacuados de los pueblos chiíes de Foa y Kefraya en la provincia siria de Idlib. Y dado que el grupo fue específicamente atacado, Colville pidió mejor protección en próximas campañas de evacuación. Bien, en Siria hay ataques todo el rato, 120 muertos se calculan, un poquito más, poquito menos en este último de fin de semana, otro tanto en el de la semana pasada de armas químicas. Bueno, son centenares de miles de muertos por el conflicto que ya lleva varios años y es muy difícil entender quiénes son los responsables, quiénes están detrás de los ataques, ¿no? Nunca se sabe si es el gobierno, si son los rebeldes, si son los de ISIS, después hay otros rebeldes que no son de ISIS. Es muy complicado. En este caso, el convoy sufrió la pérdida de 86 niños que viajaban ahí, y esto es una violación flagrante de la Convención de Ginebra sobre reglas en conflictos bélicos. Y lamentablemente observamos cómo se está haciendo común en las últimas décadas, no el respeto a esa convención y la protección de civiles, sino la utilización de los civiles
para generar más destrucción y daño en el marco de una guerra, la violencia sexual también como un arma para dentro de un conflicto étnico-racial, es muy grave. Informe de Hispan TV a continuación, la televisión estatal iraní sobre una estrategia que utilizan los alzados en armas en Siria. Algunos les llaman, el gobierno les llama terroristas. Para Occidente también que hay distintos grupos, ¿no? Algunos son rebeldes, otros son terroristas de ISIS. Pero vamos a ver algunos de los planes que llevan adelante estos ejércitos irregulares. Gritos de felicidad y entusiasmo de los que consiguieron escapar de las garras de los terroristas de Enfua y Kefraya en la norteña provincia de Idlib. Los residentes de las dos localidades llegaron al campamento de desplazados de Jibrin, cerca de Alepo, donde pueden recibir comida y refugio. La Media Luna Roja nos trajo comida aquí. Estábamos muy hambrientos, nuestros hijos, incluso mi hija está enferma, una enfermedad muy grave. Estuvo inconsciente durante 3 horas antes de que se despertara de nuevo. A su padre le dispararon. Estos son mis sobrinos. No los he visto por 3 años. A su padre y a sus 3 hermanos les dispararon porque le dieron la espalda a esos cerdos que querían intimidarlos y destruirlos. Si Dios quiere, los derrotaremos. Si Dios quiere, lo haremos. Los ciudadanos también fueron testigos de un ataque terrorista con coche bomba en Al-Rashidin, en las afueras de Alepo. La ofensiva tuvo lugar cerca de los autobuses que transportaban a 5.000 residentes y dejó más de un centenar de muertos, entre ellos numerosos niños. Imágenes de los momentos posteriores a la explosión muestran vehículos carbonizados y numerosos cadáveres esparcidos en los alrededores de los mismos y sobresaliendo de las ventanillas de los autobuses que estallaron con la explosión. Es un acto terrorista organizado que no lo aceptamos independientemente de quién lo haya hecho. No lo aceptamos. La gente ha sido asesinada y ha resultado herida. Este viernes inició la evacuación de miles de civiles y combatientes de 4 ciudades sirias asediadas, tanto por el gobierno como por los rebeldes. Todo en virtud de un acuerdo entre el gobierno sirio y la oposición. El pacto incluye un intercambio que contempla la salida de combatientes rebeldes y sus familias de las localidades de Madaya y Sabadani, en las afueras de Damasco, bajo el control del gobierno sirio. Los activistas anunciaron que las evacuaciones suspendidas por el ataque ya fueron reanudadas. Cristina Leiva con información de Moshe por Hispan TV Noticias. Vamos a ver ahora un reporte de la televisión española justamente sobre el rol vital de los fotoreporteros que retratan este tipo de conflictos. El cuadro del siglo XX bien puede ilustrar los males de todos los siglos. Siria es un Guernica diario desde hace años. Caen las bombas, se suceden los ataques, mueren por centenares las personas. La sinrazón se abre paso y el mundo parece pintado por Picasso. Dolor, dolor y más dolor. Ahora una imagen ha vuelto a golpearnos. Veremos hasta cuándo. La de un fotógrafo al que ese dolor parte por la mitad, impotente por ver de lo que es capaz el ser humano. Un vehículo cargado con explosivos a las afueras de Alepo dejaba 126 muertos, 68 niños. Uno de esos niños necesitaba ayuda. Él, Abd al-Kader, se la prestó. Sus lágrimas son, de alguna forma, las lágrimas de todos. Como las de este otro profesional, que llora sin consuelo viendo lo indescriptible. Ellos, todos estos fotógrafos y fotoperiodistas, nos enseñan lo que pasa para que al menos seamos conscientes de que Siria es Guernica. Lleva 6 largos años siéndolo. El mundo se desangra cada día un poco más por ese y por otros tantos rincones que viven dentro del cuadro del que parece no queremos aprender. Bueno, fuerte la reseña de la televisión española. Ustedes saben que la semana pasada se armó todo un debate global por el bombardeo ordenado por Donald Trump. Supuestamente, unos días antes, el gobierno de Bashar al-Assad había utilizado armas químicas en un ataque.
el gobierno dice que no es responsable del uso de las armas químicas, sino que éstas estaban en poder de los rebeldes o los terroristas. Vamos a ver una declaración sobre este tema de uno de los portavoces de la Casa Blanca. We didn't use chemical weapons in World War II. Someone as despicable as Hitler, who didn't even sink to using chemical weapons. Quote, Hitler didn't even sink to the level of using chemical weapons. What did you mean by that? He was not using the gas on his own people. Esto es terrible, el tema de las armas químicas, y ahora parece ser que el único malo de la película es Bashar al-Assad. Nada más me quiero recordar no solo del ataque de Hiroshima y Nagasaki, sino de los efectos, deberíamos poner algún informe, del agente naranja en Vietnam, utilizado por los Estados Unidos, del ataque de las mismas tropas estadounidenses en Fallujah, en Irak, donde repartieron fósforo blanco a diestra y siniestra. Hay informes que no se suelen difundir, muy fuertes, sobre el efecto del armamento químico utilizado por Estados Unidos en su última invasión a Irak, que queda, porque eso queda, no es que lanzamos un ataque, hay un poco de gas. No, eso se perdura durante mucho tiempo. Es terrible. La explicación y la muestra es, por ejemplo, las consecuencias que aún continúan en Chernobyl, también de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki. En los chicos que nacen en Vietnam todavía deformes. Exactamente, con productos de ese... Bueno, imagínate que el glifosato, que es lo que utilizan para los plaguicidas, afectan también y provocan cáncer en poblaciones rurales. Monsanto ha sido responsabilizado de esta situación, imagínate con armas. Bueno, sigamos con el Pepe Mujica, que habla del tema de Siria. Iba a hacer algún otro comentario, pero me lo guardo por ahora. Dale con el Pepe Mujica. De lo que está pasando en el fondo, me parece que no sabemos ni la mitad. Lo único que sabemos es el pamento y el ruido que nos llega. Porque fíjese una cosa, deciden bombardear un aeródromo, ¿verdad? Pero le avisan a los rusos, para que no estén los rusos. Acá hay una parte de la película que no la conocemos. Es un juego de grandes potencias en el cual nosotros no terciamos. Además, todo me resulta de un sospechoso cinismo. Porque hace 20 días en otra ciudad bombardearon y murieron un montón de niños, hombres y mujeres, con bombas tradicionales, ¿verdad? En Mosul. Y murieron triple cantidad de gente de la que murieron ahora. Pero ahora es una cosa espantosa. Y parece que los bombazos son confites que tiran. Por eso me resulta todo de un grotesco cinismo de política de grandes potencias. La política del señor Trump me preocupa enormemente porque ¿saben qué desemboca? En fanatismo. Los aplastados de hoy generan los fanáticos de mañana. Es medio, estaba pensando, Mariano, medio bizarro el debate que tenemos que dar sobre la realidad global, ¿no? Digo, parece ser como que no hubiéramos avanzado mucho como especie de la Edad Media para acá. Bueno, sí, no sé. Es difícil el debate, ¿no? Porque digo, efectivamente esto de que... Bueno, cada vez el problema es los avances tecnológicos hacen cada vez más letales
los ataques, ¿no? Con cada vez más muertos. Ese es y esto que ya, lo mismo que decía el Pepe, que de alguna manera lo charlábamos ayer, ¿no? Unos tiran una bomba y son unos genocidas terribles. El otro tira la madre de todas las bombas y parece que es confite, ¿no? Como dice el Pepe. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, eso siempre existió, ese doble rasero, sí, pero sobre todo en la mirada occidental, ¿no? Ese es un problema. La mirada muy hacia esta zona del mundo, que no entiende y no comprende lo que no está bajo la égida del mundo occidental. Hoy escribía uno de nuestros televidentes en Facebook, que es una persona conservadora y siempre nos critica duramente. Entonces decía, ustedes defienden a Venezuela y ahí están los resultados de lo que defienden, ¿no? 6 muertos en movilizaciones, algunos de ellos de las filas chavistas, no es que salieron a masacrar a los opositores. Entonces vos decís, ¿y estos que les tiran una bomba y matan a 120 personas? Eso, o sea, si en Venezuela hay muertos en una manifestación, es el sistema comunista que aplasta a la ciudadanía, ¿no? Si la democracia tira bombas y mata a centenares de personas, no es que él está defendiendo, o la gente que defiende eso, o los medios, defienden un sistema que masacra a la población. Es extraño entender las cosas así, ¿no? Si, está establecido, digamos, porque lamentablemente tenemos influjos culturales que provocan ese doble estándar moral para definir las muertes de acuerdo al color, la religión o el origen geográfico del cual vengan. Digamos. El propio cine nos enseñó a mostrarnos a que las personas de raza negra eran más vinculadas a la fuerza, los indios más vinculados a una personalidad más quedada, los orientales a una personalidad más enigmática, y el cine nos fue mostrando eso y nos ponía a los blancos como los más inteligentes. Entonces tenemos culturalmente, en el colonialismo, en las industrias culturales, esa escala de valores. Los estereotipos de la civilización y de la barbarie. Exactamente. Entonces, esos estereotipos los tenemos como los estereotipos machistas, en el cual también se pone, digamos, cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser una mujer, y la cantidad de violencia machista que uno está acostumbrado. El otro día venía un informe de que las computadoras inteligentes que van como adquiriendo cuestiones de la vida cotidiana también son sexistas, porque están acostumbrados a recibir esos estímulos y esas palabras cotidianamente. A propósito de esta doble moral y el doble rasero, alguna vez Eduardo Galeano lo caracterizó como el mundo patas para arriba, y esto lo vemos cotidianamente acá en el programa y en la mesa. Pero bueno, sobre esto la siguiente nota acerca de Siria de Hispan TV. Un coche bomba explota contra autobuses que evacuaban a miles de civiles. Los transportaban de las localidades de Fua y Kefraya, asediadas por los rebeldes armados desde hace más de 2 años, e iban a Alepo. Fue un intercambio pacífico gestionado por Qatar e Irán. Los rebeldes dejaron salir a los simpatizantes del gobierno a cambio de la evacuación de 2 localidades pro-opositoras cerca de Damasco. Aparte de los 126 muertos, cientos de personas resultaron heridas. Aún no se sabe quién fue.
all 5-year-old Ibrahim knows as he went to sea. No longer will the U.S. have any interest in regime change, and ousting is horrific. And we have been. Maybe it's not a chance that it's right in a moment. Jeden Tag erschüttert sie sicherlich. A horrible chemical weapons attack. It was a slow and brutal death for so many. Even beautiful babies were cruelly murdered in this very barbaric attack. No child of God should ever suffer such horror. Bueno, el fin de semana entonces 86 niños asesinados por un ataque terrorista en Siria. Sería hora de discutir el cese de el armamento que le dan a esa oposición armada siria y a grupos terroristas de manera directa o indirecta para que realicen operaciones como esta, ¿no? La responsabilidad de estas potencias en estos conflictos es enorme. Pero claro, no, se tapa, se bloquea, como digo siempre, teledirigen nuestra indignación, ¿no? Sí, y está claro que hay, digamos, niños asesinados en Siria que sí tienen la condena internacional y las reuniones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y otros niños en Siria que también son asesinados, pero no tienen tanta publicidad. Hoy leía en la BBC en la web que en Libia están vendiendo esclavos negros. Es decir, había mucha población cuando estaba Muammar Gaddafi de población subsahariana que vivía ahí, cerca de 1,5 millones, que trabajaba, estudiaba. Bueno, ahora son botín de los nuevos jeques de ese país que liberaron Estados Unidos y la OTAN. Impresionante, que también hay una cortina mediática con el tema Libia impresionante. Los mismos terroristas que terminaron linchando a Gaddafi siguieron recibiendo honorarios para mudarse a Siria y utilizar la misma estrategia para combatir al gobierno de Bashar al-Assad, que en realidad es con Irán y Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, los únicos espacios donde no se siguen los lineamientos políticos de Washington. Y eso es en realidad el eje de la cuestión. También, ¿no? En el Líbano, claro, pero no es gobierno, pero bueno, tiene un espacio de poder muy espacio de poder muy fuerte. Que de paso combaten junto al ejército sirio, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, por eso hay que derrocar a al-Assad, no por otra cosa. A propósito de escudos humanos que utiliza ISIS en Siria, un reporte de BBC. Sí, BBC. Sí. Así se ve Mosul desde un helicóptero del ejército iraquí. Abajo, en la ciudad, combatientes del autodenominado Estado Islámico se escabullen del fuego aéreo. Estas son las imágenes que guían a los pilotos para disparar. Y aquí ven que junto a los blancos de Estado Islámico hay civiles. Las imágenes del helicóptero y las filmadas por la BBC demuestran que Estado Islámico utiliza civiles como escudos humanos en Mosul. Y esto es un crimen de guerra. Por eso, dicen los militares iraquíes,
la recuperación de la ciudad vieja se está demorando. I ask my God, when I shoot, every time, when I shoot the fire, please God, save the civilian. Just kill the bad guys. La ofensiva militar para recuperar el último bastión de Estado Islámico en Irak lleva 6 meses. Pero aún hay cientos de miles de civiles atrapados en el oeste de la ciudad. Bueno, qué bloquecito, ¿eh? Fuerte. Fuerte. Esto también poca difusión, ¿no? Los crímenes de guerra que comete este grupo. Empecemos de nuevo, ¿no? Sí, empecemos de nuevo. Un poquito de música para bajar. Empecemos de nuevo el programa. Hay que recuperar algunas cosas de los 60, ¿no? Algún espíritu. Había muchas vertientes en aquellas épocas, pero había un movimiento pacifista con aquello de oponerse a la guerra de Vietnam en Estados Unidos muy fuerte, ¿no? Tal vez sería bueno recuperarlo un poco, darle un brío ahora que Donald Trump mantiene a la sociedad estadounidense y a esta sociedad tan globalizada al borde del no sabemos qué. Pero bueno, cambiemos un poco el eje, doctor. Brasil nos vamos. Brasil. Sí. Dale. Se cumple un año del golpe parlamentario contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores, pero vamos a empezar con una nota sobre... ¿Un año ya? Sí, un año. Pero vamos a arrancar con una notita de la agencia francesa de prensa que me parece que es más que nada como muy simbólica de lo que ha pasado en Brasil el último año. ¿Va hacia algún lado Brasil con Temer a un año del...? Y está como muy complicado Temer. Tiene 8 de sus ministros con acusaciones por la trama de Odebrecht. El mismo hasta las manos. Sí, solo no llega al 10% de la aceptación de su mandato. Y bueno, Lula encabezando las encuestas en todos los escenarios. El teleférico en la favela, dale. Complexo do Alemão, una de las favelas más violentas de Río de Janeiro. Un teleférico con 6 terminales cambió la vida de sus habitantes desde 2011 y hasta unas semanas después de la finalización de los Juegos Olímpicos 2016. Era muy bueno, no necesitaba pagar pasaje, economizaba en el bolsillo. A veces traía a los niños a que vinieran al teleférico, era muy bueno. Pero las autoridades suspendieron su funcionamiento en septiembre pasado por daños inesperados. El tiempo de los traslados aumentó y unos 9.000 usuarios se enfrentaron nuevamente a las tortuosas calles de Alemão. El gobierno prometió la reapertura del transporte para la segunda mitad de 2017, pero los habitantes se muestran escépticos. Con esa corrupción, todo lo que ellos hicieron lo creo difícil. Sinceramente lo creo difícil. Ahora la realidad es esa, subir a pie. El negocio está difícil. La seguridad de la favela también se vio afectada con el cierre del servicio del teleférico. Los agentes lo usaban ganándose la confianza de la comunidad. Y ahora marginados deben volver al temido patrullaje regular en medio de tiroteos. Con el cierre del teleférico quedó muy difícil para los niños venir solos, desplazarse desde un punto, a veces 2-3 kilómetros para poder llegar aquí a clase. El teleférico costó unos $64 millones al cambio actual. Su construcción generó controversia, pero la red de 3,5 kilómetros se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos, y su terminal en un concurrido punto con servicios médicos, postales, sociales y hasta una biblioteca. Bueno, parte entonces del abandono estatal. Interesante ese cierre donde se vean tantos servicios sociales en las terminales del teleférico, ¿no? Digo, para que se pueda copiar la idea aquí en La Paz, donde es tan exitosa la experiencia del teleférico. Bueno, habíamos dicho un año del golpe, hay que recordar una nota de Telesur. Los brasileños recuerdan el 17 de abril de 2016 como Día de la Vergüenza. Hace un año, los diputados usaron los más diversos argumentos para justificar la apertura del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
Deus, familia, homenajear. Dios, la familia, homenajear a un torturador son argumentos vergonzosos tanto para la clase trabajadora como para la que no es. Tanto para a classe trabalhadora quanto para a classe não trabalhadora, porque inclusive a direita repudia. Porque inclusive la derecha repudia ese argumento de homenajear a un torturador brasileño reconocido. Ustra fue un torturador reconocido. Eso es vergonzoso. Para Luisa, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia, tras el golpe a Rousseff, solo han habido retrocesos. Los estudiantes el año pasado dieron una gran lección cuando ocuparon centenas de escuelas y universidades contra la PEC 241, la del congelamiento de los gastos públicos. El gobierno quiere acabar con los derechos de los trabajadores, con los derechos de la seguridad en la vejez. Es decir, con cualquier posibilidad de avance en nuestra salud y nuestra educación, con esta enmienda que congeló el presupuesto. Yo creo que la mayor lección que nos queda de este año es el entendimiento de que cada vez está más claro al servicio de quién está el golpe. Fue en este lugar donde exactamente hace un año 367 diputados aprobaron el inicio de un juicio político que concluyó 4 meses después con la destitución de la presidenta legítimamente electa Dilma Rousseff. La democracia fue prácticamente enfunerada porque los corruptos, los parlamentarios acusados de corrupción, estão todos agora acusados de corrupção, muitos já foram demitidos por el próprio Temer, estavam falando em nome do combate à la corrupção, a falsa bandeira do combate à la corrupção. Então, isso significou, em verdade, atender, votar na abertura do processo de impeachment de Dilma para atender los intereses de las petroleras, de los banqueros, de la banca internacional. La defensa de Dilma Rousseff incluirá como prueba ante el Supremo Tribunal Federal una entrevista en la que el presidente de facto, Michel Temer, admite que el entonces presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, aceptó abrir el juicio político como venganza personal. Eduardo Cunha en aquella época solo abrió el proceso de impeachment por no recibir los votos del PT para ser absuelto. Esa entrevista es la confesión de un crimen que desmonta los argumentos usados para justificar el impeachment, y todo eso será juntado esta semana en nuestro pedido de anulación del juicio político en el Supremo Tribunal Federal. A un año de la primera votación que dio paso al golpe contra Rousseff, muchos brasileños luchan contra retrocesos que impone un gobierno ilegítimo y también por el regreso de la democracia. Adriana Sobreño, Telesur, Brasilia. Bueno, tema que ocupó obviamente gran parte del espacio de Ojo con los Medios durante un buen lapso el año pasado, y como dice nuestro amigo Walter Martínez, estuvimos ahí también. Exactamente, retratando un poco lo que era ese golpe institucional, cómo era el pulso callejero de esa situación y cómo, digamos, ahí se iniciaba un poco la restauración conservadora. Vamos. Pela forma como conduziu os trabalhos da casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta,
conduzida por lado, curtida por traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu volto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! Ojo con los medios ahora, desde la manifestación de los seguidores del Partido de los Trabajadores y de la presidenta Dilma Rousseff, que están en las calles para evitar un golpe de Estado hoy en la Asamblea de Diputados. Cuénteme, ¿qué está pasando en Brasil? Vocês podem ver o quanto a gente é... Eles querem tomar nosso governo à força, querem roubar nosso governo. Por reivindicar. À força. Eles não têm paciência de esperar uma nova eleição e ser eleito pelo povo. Eles querem dar um golpe no governo da Dilma. Transparência no governo ¿Un golpe de Estado o un juicio político? como no Brasil. Não entendi. A gente ¿Es tem un que golpe, lutar está aconteciendo un golpe o un impeachment, un juicio político? É um golpe político. Golpe político. Querem ganhar, querem governar e esperam a eleição para ganhar um voto do povo. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Estão tentando um golpe contra a nossa presidenta que foi eleita constitucionalmente. Os artigos 85 e 86 da Constituição é claro, não há um crime de improbabilidade administrativa contra a nossa presidente. No momento estão tentando um golpe. Por quê? A direita está tentando um golpe, porque a elite brasileira que sempre esteve ao poder não aceita que as conquistas sociais dos últimos anos sejam para todos. Querem que essas conquistas fiquem restritas a un único povo, a élite brasileira. Bien, léete el tuit de Almagro recordando estos hechos. No hay. No hay ni va a haber. No hay ni va a haber. Bueno, habrá que ver qué hubo, ¿no? Yo creo que hay un problema serio en la que contribuyen los medios de comunicación, que es la memoria corta, ¿no? Los acontecimientos coyunturales nos obligan y nos dejan atrás estos recuerdos, este archivo, esta memoria. Y Jair Bolsonaro, el diputado que vos veías al principio, uno de los diputados con mayor voto del estado de Río de Janeiro, ya electo durante 8 periodos consecutivos en el Congreso del Brasil, es uno de los aspirantes a la presidencia en ese país, reivindicador, como veías, de torturadores, genocidas, golpes de Estado, del propio torturador, el coronel Ustra, torturador de la expresidenta Dilma Rousseff durante la dictadura militar. Tiene 11% de intenciones de votos, de acuerdo a la última encuesta que se realizó esta semana en Brasil. Y lo increíble es que puede llegar una segunda vuelta con Lula da Silva, mostrando, creo que un caso de diván sobre una elección popular en un país. Pasamos de Brasil a Paraguay. Horacio Cartes dice que no va a ir a la reelección, está recibiendo a un alto funcionario de Estados Unidos en Asunción. Vamos a ver qué sucede después de esa reunión. Un reporte de ABC de Asunción. Luego de varios días de tensión política, el presidente de la República, Horacio Cartes, emitió un comunicado en el que afirma que no buscará su reelección para el 2018. No buscaré la reelección en las próximas elecciones. No asumiré por ninguna vía ni forma la candidatura a la presidencia del Paraguay por el periodo 2018-2023. Dijo que esta decisión podría causar desánimos en la Asociación Nacional Republicana. Soy consciente que esta decisión puede generar algún desánimo en mis correligionarios, que esperaban que dijeran que sí. A todos ellos les pido comprensión. El mandatario no perdió la oportunidad para culpar nuevamente a los opositores de tener una postura contra el diálogo. A los líderes de la oposición pido grandeza, serenidad y por sobre todo el regreso a una postura de diálogo.
Nuestro país merece líderes que dejen atrás intereses mundanos. Los invito a buscar en la armonía y con responsabilidad soluciones por el bien de todos los paraguayos. Si bien oficialmente Horacio Cartes desistió de sus intenciones reeleccionarias, tanto la oposición como otros sectores desconfían del mandatario, ya que sería la tercera vez que se muestra en contra de la reelección. Sin embargo, sus operadores políticos continúan manteniendo en vilo el tratamiento del irregular proyecto de enmienda. Vamos a ver qué se dice desde el Frente Guazú, el espacio político de Fernando Lugo, que también busca una reelección. No es una reelección, volver a ser candidato. Integrantes del Frente Guazú se reunieron en la casa del senador Fernando Lugo para tocar el tema de la renuncia del presidente Cartes a una posibilidad de presentarse nuevamente para el 2018. En un comunicado, el Frente Guazú se ratifica en que pese a la posibilidad de no aprobarse la enmienda, Fernando Lugo está habilitado constitucionalmente para candidatarse a la presidencia de la República. Lo que hoy se conoció públicamente, nosotros lo conocimos también a través de los medios de comunicación, la carta firmada por el presidente Cartes. Pero nuestra posición como Frente Guazú, nosotros nos mantenemos firmes con la candidatura de Fernando Lugo. Desde luego nosotros entramos a este proyecto de la enmienda constitucional como para tener como un reaseguro a la candidatura del senador Lugo. Nosotros siempre dijimos, y ustedes recordarán desde el principio, que Fernando Lugo está habilitado para ser candidato a presidente en el 2018. El Frente Guazú se mantiene en su posición de que la enmienda es una vía constitucional y legítima y que ellos no darán marcha atrás ante lo que consideran presiones de poderes fácticos nacionales y extranjeros. Nosotros vamos a seguir con lo de la enmienda hasta que termine el proceso. Ahora se tiene que tratar en Cámara de Diputados, vamos a ver cuál es el resultado en la Cámara de Diputados. Quisimos siempre, ojalá que los diputados puedan aprobar y que sea la gente la que decida. Pero independientemente de eso, nosotros, aún no saliendo en la hipótesis que no prospere la enmienda en Cámara de Diputados, vamos a seguir con la candidatura de Fernando Lugo, que es una decisión de luego del Congreso del Frente Guazú. Nosotros vamos a seguir apoyando, consideramos que es una candidatura habilitada, válida desde luego, y vamos a seguir trabajando por eso. Ante la posibilidad de que no corra la enmienda, ellos ven en la justicia un salvavidas para la candidatura de Fernando Lugo, siempre y cuando la Corte Suprema de Justicia dé carta verde a la tesis Fariña de que al no ser Lugo presidente en ejercicio, no rige la limitación de la reelección. Bien, elecciones el año que viene, vamos a ver qué pasa, si Lugo puede ser candidato o no.